Vamos a abrir en Josué capítulo 8. Josué 8, ya que estamos estudiando el libro de Josué. Y vamos a leer que dice así en el verso 31, o en el verso 30, entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. En el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron víctimas pacíficas. También escribió ahí en piedras la repetición de la ley de Moisés, la cual él había escrito delante de los hijos de Israel. Amén, está ahí. Padre, te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra en medio de este pueblo esforzado, en medio de las dificultades y en medio de los transportes limitados y en medio de tanto obstáculo. Se presenta a alimentarse y a oír tu palabra. Sácialos en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Muy bien, vamos a ver acá algunos detalles de las figuras que encontramos después que Israel tomó la ciudad de Jai. Hemos estado hablando mucho de Jai y estudiamos cómo fue tomada sobrenaturalmente con una lanza levantada hacia la ciudad. Y ahora vamos a ver cómo Dios ordena levantar un altar que tiene muchas figuras para nosotros hoy día. La primera figura que encontramos es que se dividió el altar, o se hicieron dos altares, uno en un monte que llamaron Ebal y otro Gerizim. Y dividieron al pueblo en una y en otra dirección. Aparentemente no tiene sentido, pero vamos a ver más adelante. Y se pidió específicamente que las piedras del altar fueran sin labrar, que no hubiera subido mano humana sobre las piedras, y que se escribiera, así como la ley estaba en tablas de piedra, se escribiera también en esas otras piedras no labradas. Que se pusiera la ley repetida, aparte de la ley en tablas de piedra, se pusiera también ahí, en esas del altar. Bueno, la figura es muy clara, hermano. Dios quería que su ley, que estaba afuera frente a Israel, y las piedras tipifican a Israel, quedara grabada en cada persona, no solamente allá en las tablas que estaban dentro del arca del pacto, porque para mucha gente la voz de Dios, las leyes de Dios son ordenanzas exteriores y no llegan lejos. O sea que Dios jamás planeó que su ley quedara
solamente como una información. Por eso es que hay personas, por ejemplo, a través de los tiempos, no hablamos de dispensaciones, sino a través de los tiempos, que para ellos, por ejemplo, el Evangelio o la voluntad de Dios es una serie de ordenanzas de las cuales se acuerdan solamente cuando van a la iglesia. Como que fuera algo que está dedicado a la iglesia. Por eso fue que nuestro Señor Jesucristo encontraba que los fariseos, los escribas, les agradaba, les era muy deleitoso leer la escritura, pero no la vivían. O sea que ellos querían mejor encontrar la voluntad de Dios en la letra y no en una persona. Y cuando Cristo aparece más allá de la letra, como algo, como un reto a vivirlo a Él y a vivir esa voluntad en ellos, lo rechazaron, porque se volvía un Cristo a domicilio, y ellos no querían eso, porque para mucha gente es preferible si la voluntad de Dios está lejos de su vida diaria. Mejor si es solo a la hora del servicio en un lugar determinado. Y es por eso que solo van de vez en cuando. Yo nunca he comprendido cómo es que el cristiano verdadero puede mantenerse sin oír palabra. Nunca lo he comprendido. Y yo me sospecho que el cristiano verdadero ya no puede vivir sin palabra. Amén. Porque desde que Israel salió de Egipto, donde comían comida egipcia, empezaron a vivir del maná. Si no comían maná, no comían. Y acuérdense que el maná bajaba de arriba. Era una comida diferente. La comida egipcia la hacían en las cocinas egipcias. Las sembraban, las cosechaban, igual que las comidas corrientes de hoy. Pero la comida de Israel era comida bajada del cielo. Y por eso dice la Escritura que nosotros viviremos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, póngame usted un israelita que suprimiera el maná. Era una necesidad. Definitivamente no hubo nadie que atravesara el desierto y dejara de comer maná. O sea que para el día de hoy, la palabra viva del Señor, el maná, es indispensable para atravesar el desierto. Amén. Por eso es que viene usted, llueve, truena y relampaguea. Y yo sigo sin comprender por qué hay gente que no le apetece. Pruebe a alguien, hermano, comer cada 8 días la comida material. Cada domingo vendría con un dolor de cabeza y vendría bamboleándose. No aguantaría. Le hacemos hasta 4 tiempos al día, ¿verdad? O le hacen, no sé cómo es la cosa. Pero fíjense, hermano, cuando Dios ordenó su ley aquí, ordenó que la repitieran en cada piedra del altar.
que la ley de Dios estuviera en la persona y que no fuera un artificio, que esa persona no fuera algo hecho de manos humanas. Cuando el hombre mete la mano, arruina las cosas. Piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro, dice el verso 31. O sea que el Señor quiere, como Él desea la piedra, y sobre esa piedra escribir su palabra, para que a donde quiera que vaya esa piedra, porque es piedra viva, a donde quiera que vaya, lleve la palabra de Dios. Por eso yo le preguntaba el otro día a un grupo de pastores, ¿qué Biblia llevaba el Señor en el desierto? Cuando discutió de la Biblia con Satanás. ¿Y qué Biblia llevaba Satanás cuando citó el Salmo 91? Ninguna. O sea que el Señor nos da el ejemplo de que la palabra de su Padre no era un libro, era una vida, era una ordenanza continua en su corazón. Y les decía la otra vez, y cuando fue a la sinagoga le tuvieron que prestar Biblia para leerla al Señor. O sea que muchas veces hacemos demasiado rito de libro. Y creemos que por el hecho de andar con la Biblia, y hay quienes se la ponen cuando les duele la cabeza, se la ponen en la cabeza. Y creen que por andar con el libro santifica a la persona. Ya casi se ha hecho proverbial que el creyente, el evangélico, siempre con su Biblia negra. Dice que una vez fueron iba a llegar un predicador a un pueblo, pero no lo conocía nadie. Pero mandaron a la estación del ferrocarril a los diáconos o qué sé yo quienes mandaron para que recogieran al hermano que iba a dar la campaña ahí, las conferencias. Y en eso se bajó alguien muy serio, de vestido muy adusto, y se bajó muy serio, las manos acá. Corrieron todos a preguntarle, usted debe ser el predicador. No les dijo, yo tengo dolor de estómago. Porque la idea general es como una imagen de una persona, el cristiano, muy seria, muy estirada, de vestido negro, Biblia negra, pensamientos claros, pero no se ven. No hagamos imágenes estereotipadas. Dios quiere que Él, al natural, sin artificio, sus piedras vivas, tengan grabada la ley. Muchas veces queremos nosotros transmitir la ley que no está grabada en nosotros. Ahora lo curioso en este pasaje es que esas palabras que fueron escritas sobre dos montes. El monte de la obediencia y el monte de la desobediencia. O sea, el monte Ebal, desobediencia, monte Gerizim, obediencia. Entonces, las bendiciones iban a estar sobre el monte Gerizim. Porque la obediencia trae aparejada la bendición. La obediencia trae aparejada
el gozo del cristiano. Y la desobediencia trae como consecuencia la vida aria. Entonces, no es cuestión de qué hace usted sobre ese monte. Si estaba sobre el monte Ebal, más adelante se explica eso. Si estaba sobre el monte Ebal, desobedeciendo, en otras palabras, en desobediencia. Tipificaba la desobediencia. No importaba qué hiciera sobre el monte. Si oraba, si clamaba, si cantaba, qué sé yo, qué podía hacer, cualquier cosa. No importaba. Maldición caía. Y sobre el otro monte, Gerizim, no importaba que usted hiciera, arriba, caía bendición. Porque la obediencia trae inequívocamente la bendición de Dios, hermano. ¿Cuántos dan gloria al Señor? O sea que hay personas que están en desobediencia e insisten en que Dios los bendiga. Y lo que tendrían que hacer es bajarse de ese monte, que están en el monte Ebal, y subirse al Gerizim. No es asunto de gritar más, ni de brincar más, si se está en el monte Ebal. Es cuestión de bajarse y cambiar de monte. Es por demás que una persona desobedeciendo a Dios traiga bendiciones sobre su vida. Lo que pasa es que muchas veces Dios prolonga su misericordia sobre las vidas desobedientes. Y la gente cree que Dios pasó por alto porque no castigó. Ese fue el gravísimo, grande error de muchos siervos de Dios en la Biblia, entre ellos Sansón. Y hay muchos Sansones hoy. Mire qué cosa más tremenda. Leyó Moisés. No, Josué, ya Moisés estaba muerto. Moisés. No, otra vez. La ley de Moisés, pero era Josué. 34. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Es algo sorprendente. Quiere decir que Dios, aún dentro de la ley, tenía bendiciones. Y usted sabe que la ley llegaba a señalar y maldecía. ¿Por qué? Porque no había nadie que la cumpliera. Entonces la ley llegaba, señalaba, maldecía, condenaba, a menos que Dios revocara eso. Usted nota que aún dentro de la ley había gracia. ¿De qué otra manera podían escapar estas personas? ¿De qué otra manera un Daniel, un David, un Abraham escapaban a las maldiciones? Ellos no podían cumplir la ley. Ellos estaban a expensas, en espera de que el Señor Jesucristo viniera al Calvario. Por eso ellos nunca fueron perfeccionados, sino hasta que Cristo vino. Usted sabe que miles de años antes de que Cristo viniera, estos personajes murieron. Y murieron acercándose a los altares. Murieron frente a los sacrificios de los corderos. Y cuando ellos descendían al Seol, al lugar de los muertos, de los espíritus, los cuerpos bajaban al sepulcro, pero ellos bajaban sus espíritus. La parte espiritual del hombre bajaba al Seol.
Y ahí en el Seol se quedaban esperando que Cristo redimiera sus pecados. De tal manera que esperaron 4,000 años, muchos de ellos. Y a los 4,000 años, el día exacto en que Cristo murió en la cruz del Calvario, lo vieron llegar al Seol. Y llegó a arrebatarle las llaves y a arrebatarle los cautivos a Satanás. Y Satanás no pudo retener las llaves. Y el Señor se fue. Eso quiere decir, hermano, que toda la ley, todo el tiempo de la ley era nada más espera. Porque ninguna sangre, aparte de la sangre de Cristo, borra pecados. No hay sangre aparte de la sangre de Cristo que borre los pecados. Por eso es que ahora el que no se acerque a la sangre del Calvario, no importa de qué raza sea, no importa que estén en Jerusalén, no tiene esperanza. Porque ninguna sangre, ni en el pasado, qué cosa tremenda, ni en el pasado, miles de años de inmolar corderos, nadie jamás borró un solo pecado. ¿Qué hizo la sangre entonces? Cubrió. Mientras venía la sangre borradora de pecados. Gloria a Dios. ¿Cuántos glorifican al Señor? Quiere decir que si Cristo no viene en el tiempo exacto, si Él no entrega su vida y si no muere en el Calvario, todos los que esperaban en el Seol hubieran sellado su destino eterno. Las llaves se hubieran movido en el Seol y hubieran sellado para siempre aquellas vidas. Un Abraham, un Noé, un Daniel en el Seol. No le digo en tormento, pero todavía aún no estando en tormento, sino en el seno de Abraham, estaban en espera del libertador. Ahora, por eso, la ley, teniendo maldiciones, fue expuesta al pueblo, como diciendo, a ver quién va a cumplir, a ver quién se va a someter. Y nadie pudo, ni Moisés, a la cabeza de Israel, ni él pudo cumplir, porque la maldición de la ley lo alcanzó en una sola falla. Lo alcanzó y lo mató. Dios lo quitó de en medio. Ahora, si ni el más elevado, ni el más grande representante de la ley escapó de la ley, ¿cómo iban a escapar los demás? ¿Y cómo es que ahora hay gente que quiere ponerse debajo de la ley? Si nadie, ni nuestros padres, dice el Nuevo Testamento, lo pudieron hacer. Por eso es necesario, hermano, que nosotros reclamemos, no en el monte Ebal, sino en el monte Gerizim: Señor, graba tu palabra en este corazón que parece piedra. Somos reincidentes, fallamos todos los días, unos más, otros menos, pero nadie se escapa de fallar. Pero hay una ley grabada, y eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos, porque las maldiciones de la ley, ahora que es gracia, se quedaron en la cruz para que pasaran las bendiciones, y las bendiciones y cataratas de bendiciones.
Porque, hermano, el Señor cuando perdona, ahora, el Señor cuando quiere tomarte para cambiar el rumbo de tu vida, lo que quiere hacer es grabarte su palabra dentro. De otra manera, no vas a poder. Fíjese que dice que para que Israel sea salvo, y va a ser salvo el remanente, va a tener que hacer nuevo pacto. ¿Y en qué consistirá el nuevo pacto? Dice, en grabar la ley que estaba en tablas para ellos de piedra, grabárselas en el corazón y en el alma. ¿Para qué? Para que entonces las puedan poner por obra. O sea que está demostrado que si Dios no pone su palabra dentro, no hay quien te obligue ni quien te haga cumplir la palabra. Por eso es que nosotros nos negamos a querer hacer farsa, obligando a la gente a cumplir lo que por dentro no cumple. Es imposible. El Señor puso la diferencia en el Pentecostés. Las reuniones de Israel antes de Pentecostés eran reuniones con leyes afuera. La reunión del Pentecostés fue el día en que las leyes se las metieron adentro del corazón. Y para poderlas cumplir, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Sabe cómo? Por medio de la fuerza del Espíritu. O sea que si el Espíritu no entra, y para eso entra, ¿quién puede cumplir? Yo diría que solamente puede cumplir el Espíritu, porque es Dios Espíritu. Entonces, por eso es que entendemos ahora que todo lo que el hombre haga en el Espíritu es acepto. Y por eso dice la Biblia, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En cambio, todo lo demás no es acepto, porque es nacido de la carne, y lo que es nacido de la carne, aunque parezca espiritual, carne es. Por eso el Señor tiene que hacer esa operación interna. Yo estoy seguro, le decía a unos hermanos hoy en la tarde, yo estoy seguro que la mujer adúltera, que le llevaron a Cristo dentro de la ley para que la matara, o para que autorizara que la mataran, y que Él perdonó y le dijo, vete y no peques más. Yo estoy seguro que el Señor le dio su fuerza para que de ahí saliera, hermano, con deseos de santidad. Porque es la única manera como el hombre puede cambiar su vida. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? La fuerza humana falla. Por eso dice Isaías, si retrajeres tu pie de actuar en el sábado. Esa es una figura, eso no es un día de la semana. Claro, para Israel era un día de la semana, pero para nosotros es que nuestro sábado es no hacer lo nuestro. Dice, si retrajeres tu pie, tú quieres andar, retrae tu pie en día sábado. Nosotros no lo entendemos mucho porque no sabemos del ritual de guardar el día sábado. Pero en Israel el día sábado se podía caminar hasta cierta distancia. Y más no se podía porque se transgredía el sábado. Entonces dice, si retrajeres tu pie de pasarte del límite y actúas en la voluntad de Dios en vez de actuar en tu propia voluntad, entonces nacerá tu justicia. Mejor lo vamos a ver. Isaías 58. Dice, verso 13, si retrajeres del sábado tu pie, no metas tu pie
en el día de Dios. Eso quiere decir. No hagas lo tuyo cuando Dios quiere hacerlo de Él. Nosotros somos muy raros, hermanos. Dios quiere hacer la obra y nosotros metemos el pie. Siga leyendo, dice: si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado le llamares delicias, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras. Eso quiere decir, deja que Dios haga en sábado. Y usted sabe que el sábado nuestro es todos los días. Amén. Gloria a Dios. El que ha entrado en el reposo de Dios, en el sábado de Dios, se abstiene de hablar lo suyo, de hacer lo suyo, de poner su voluntad, sino que hace su posición posible que Dios haga y Dios actúe. De tal manera, hermano, que el evangelio verdadero, el evangelio como debe ser llevado en Dios, es un asunto de dejar que Dios haga en nosotros, que Dios grabe en nosotros, que Dios sea el que ponga y no labrar nosotros con hierro. Pero usted se imagina lo que es, hermano, estar queriendo labrar las piedras del altar con hierro. Que el hierro sea el que te obligue a cumplir. Que sea el hierro el que te conforme a la voluntad de Dios. Que sea la vigilancia, que sea el control, que sea los que te miran, que sea los... No, hermano, eso no tiene gracia. Porque entonces tú haces las cosas porque te miran. Tú vas a la iglesia para que no digan que no llegas. Tú vas a hacer, se te vuelve una carga pesada. Ya no le vas a llamar al sábado de Dios delicias, sino que vas a decir, ay, de paso que mañana es sábado. Y de paso que mañana tengo que ayunar. Y de paso que mañana tengo que vivir. Eso es pesado. En cambio, cuando el Señor está poniendo el motor y el vínculo y el moverse, entonces te deleitas en el sábado. ¿Está entendiendo la lección del Señor? Gloria sea su nombre. Qué maravilloso debe ser vivir en el sábado todos los días. ¿Se ha fijado usted cómo cuando uno ha trabajado muy fuerte la semana, cómo se encuentra de sabroso el domingo, verdad? Ay, mañana es domingo, decimos. Es deleite, reposo. Pero ya Israel había hecho del sábado un montón de cargas. No se puede mover para allá ni para acá. Tiene que una de reglamentos y andaban chequeando los reglamentos a ver si estaban cumpliendo. No enciendan fuego. El que estuviera haciendo leña en día sábado, a matarlo. Fíjense. Entonces volvió una carga pesada. En cambio, la gracia da espontaneidad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que le digan haga a que usted desea hacer. Aleluya. Usted sabe que hay una buena diferencia entre servir voluntariamente y servir por la fuerza. Usted sabe que hay una buena diferencia entre dos que conviven por amor que por obligación. ¿Verdad que sí? Pueden servirle la comida en bandejas de oro si no hay amor, dice el proverbista. Sería mejor comer solo legumbres. Pero luego dice que cuando hay amor, claro, mejor si hay algo más que amor. Pero si ya no hubiera más, ya hay bastante. Gloria sea su nombre. Y esa es una figura también. Porque nosotros vamos a ir a la casa de Dios, deseosos de subir al monte Gerizim.
Señor, ¿en qué te puedo agradar? ¿En qué voy a agradarte? Deseo agradarte. Y subir al monte Gerizim. Y entonces, todo lo que hagas en el monte Gerizim te va a acarrear bendiciones. Aleluya. Todavía hay el día de hoy personas que le preguntan a los ministros: ¿qué cree usted? ¿Me debo apartar de tal o cual pecado? Y cuando el ministro dice: sí, apártese, pero le voy a preguntar primero a Dios si quiere. Y tienen años de estar viendo cómo le preguntan a Dios si quiere que se aparte de pecado. Personas que preguntan: Señor, si realmente tú quieres que deje este pecado, ponme la oportunidad de escaparme. Para meterse, no lo empujaron. Señor, quítame ese estorbo, si es tu voluntad que yo salga de esta situación. Imagínense. ¿Hasta dónde estará la mente muchas veces de esas piedras del altar sin labrarse, sin grabarse la palabra de Dios? Que creen que todavía Dios ahora va a cambiar de parecer. O usted deja su pecado, se aparta de pecado. El Señor dice: apártate del mal. Y dice: el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. No dice que el que Dios se apiade lo va a apartar. Y aquí hay un detalle que quiero compartir. No hubo palabra 35 alguna de todas las que mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel. Con mujeres ahí, con niños ahí, con extranjeros ahí que andaban entre ellos. Eso quiere decir, hermano, que para oír la voz de Dios, que lo oigan todos, hay que reconvenir al anciano, al joven, al niño, en el sentido de que esté al alcance de ellos según sus edades, según su situación, su posición de comprensión. La palabra, por supuesto, no se le va a hablar igual a un niño que a un adulto, pero se le debe poner al alcance de su mente la palabra, porque la palabra de Dios tiene que ser colocada en el corazón. Yo no sé cuántos se han preocupado, porque esa palabra, hermano, más que en la memoria, está en el corazón. A los hijos hay que ponerles, dice la palabra de Dios, el Antiguo Testamento hay que ponerles en los frontales, en los postes, en todos lados la palabra, pero dice previamente, el padre la debe poner primero en su propio corazón y luego se la va a pasar a los hijos. El problema es que se las ponen a los hijos por todos lados y los padres no la han metido en su corazón. Y yo creo que eso pesa sobre las heredades. Imagínese usted cómo será de tremendo esto, que hay un Giesi, criado de Eliseo, que tiene codicia en su corazón, desea las grandezas terrenales y no le interesa mucho, y eso que estaba viendo milagros como quizá nosotros nunca hemos visto. Él vio muertos resucitar, leprosos sanar. ¿Qué más miraría Giesi? Pero se interesó mucho en el traje, le gustaba mucho vestirse bien. A Naamán le vio unos vestidos lindos y se los fue a pedir. Y quiso engañar al profeta. Pero el punto es este. El punto es este, mi querido hermano. Tus decisiones son demasiado importantes, demasiado trascendentales. Porque la lepra de Naamán le fue dada como castigo a Giesi y a toda su descendencia.
O sea que ponemos estigma, ponemos herencia negativa con nuestras decisiones. Yo no voy a hablar de los ancestros que hemos estado hablando, porque creo que ninguno de nosotros dormiríamos esta noche. De las cosas que se vienen como consecuencia de decisiones de nosotros. A veces nosotros decimos, no se mete en mi vida privada, dicen algunas personas. Que no se metan en mi vida privada es muy privada. No es tan privada porque van a salir arruinados un montón de gentes. No es tan privada. Eso sería como que un piloto de avión fuera borracho a tomar el avión. Y cuando le dijeran, ¿y por qué tomó usted si nos vamos a ir en ese avión? Ah, no se mete en mi vida privada. Será tan privada, pero ahí va uno adentro. ¿Verdad? No es tan privada. Entonces, nosotros como padres, en el monte que nos vamos a subir, vamos a acarrear maldiciones que se heredan. Alguien ha dicho que cuando se dice esto, los caminos de Dios no son muy rectos, y lo dice la Biblia. Van a decir eso, que mis caminos no son rectos. Pero luego dice Dios que esos son sus caminos, aunque no los entendamos. Y fíjese bien, hermano, nosotros nos asustamos de que haya consecuencias, porque hay maldiciones y hay bendiciones en estos asuntos. Y no nos asustamos de que, por ejemplo, un padre irresponsable hace la vida desventurada de sus hijos. ¿Y qué culpa tienen los hijos? ¿Verdad que pareciera una injusticia? Pero no hay despropósitos en Dios. Por eso en esta noche yo quiero dejarte este pensamiento aquí en este mismo pasaje. Todos, 33, los ancianos y los oficiales y los jueces estaban oyendo la lectura de la ley junto al arca. ¿Sabe qué quiere decir eso? Es una figura muy fuerte, lo más fuerte de la noche. Si usted y yo nos acostumbramos a oír la palabra sin estar junto al arca, como dirigentes, como responsables, como personas que vamos a influir en otros, vamos a pagar las consecuencias, hermano, porque no se puede estar frente a la palabra de Dios sin la presencia de Dios y sacar provecho. Si usted se acostumbra, si yo me acostumbro a estar oyendo la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios, y no estamos junto al arca. El arca significa la presencia de Dios. Aleluya. Entonces nos volvemos escribas y fariseos. Porque nos volvemos letras. Queremos letra. Queremos letra. Y letra. Y letra. ¿Qué hacían las sinagogas? Como no había presencia de Dios en el templo, como el lugar santísimo estaba clausurado, se llenó Israel de sinagogas. ¿Y qué había en las sinagogas? En las sinagogas no había lugar santísimo, en las sinagogas no había arca, lo que había era letra. Todas las noches letra. Y les enseñaban la letra y la letra, y hasta contaban las letras, y letra, y va letra, y sinagoga es signo de letra. Y salían sabiendo hasta lo que no estaba escrito. Pero no había arca de la presencia de Dios.
Y es muy peligroso, es la lección más fuerte de esta noche. Y es muy peligroso tener un tabernáculo en Gabaón. 20 años sin lugar santísimo. Se habían llevado el arca de Dios a la batalla y se había perdido. Regresaron derrotados a Gabaón y empezaron o siguieron haciendo sus ceremonias, pero ya no tenían el arca de Dios. Y hermano, ni lo notaron. Ni lo notaron. ¿Dónde estará el arca de Dios? ¿Sabe quién fue el primero que se preocupó del arca? David. Y el arca había pasado el reinado, habían pasado muchos años, reinado de otros ahí. ¿Acaso se preocupó Saúl de traer el arca? Y se había perdido desde los días de Samuel. Quiere decir que hay gente que ya no se da cuenta. Por estar letra y letra y letra y letra, se indigestan de letra. Por estar solo en la letra, no se dan cuenta a qué hora se perdió el arca. Y aquí dice que lo primero que hizo Josué fue, oficiales, gente de responsabilidad, dirigentes, sacerdotes, vengan acá, ustedes son los primeros, vengan acá. Los puso ahí y dice que estaban, como dice acá, estaban todo Israel, sus ancianos, sus oficiales, sus jueces, sus sacerdotes, junto al arca. En esta noche yo le voy a invitar a que usted anhele que la palabra de Dios sea grabada en su corazón. Pero sobre todo, que a la par que la palabra de Dios es grabada y usted va creciendo y desarrollándose cada día, cada noche, busque estar junto al arca. Porque nunca el Señor proveyó a su pueblo solo de palabra. ¿Anhela usted la palabra? ¿Cuántos anhelan la palabra de Dios? ¿De veras? ¿Anhela la palabra? ¿Y la presencia de Dios? ¿Tiene usted sus momentos devocionales? ¿Cuándo? ¿Cuando va a la iglesia? A veces venimos corriendo, hermano, fríos como un pingüino del polo. Y llegamos al templo y queremos calor. Como que se fuera a enchufar la plancha. Enchufamos y ya que estamos en la iglesia, empezamos a ver cómo calentamos la plancha. Si viene frío. Entonces, el asunto de ir a la iglesia es para que juntos adoremos y todo lo que usted sabe. Pero, hermano, debe usted venir al templo a inquirir el conocimiento de Dios, su palabra, y a contemplar la hermosura de Jehová. A inquirir y a ver. O sea que no viene usted solo a oír la palabra. Por eso el mejor momento debiera ser la adoración. La palabra es importante. La palabra le va a desarrollar. La palabra son las órdenes. Pero es más importante que las órdenes es el que las da. Porque el que las da es Dios. Solo puede ser adorado cuando se le conoce.
porque se le tiene que decir lo que Él es. En cambio, mucha gente solo ha entendido lo que es alabar, porque alabar es decirle gracias por lo que da. La máxima cuestión no es ni siquiera oír la palabra ni alabar, sino adorar. El centro, y va a llegar el momento, hermano, en la iglesia de Cristo, que el centro de los servicios, el centro de las reuniones, va a ser la adoración. Aleluya. Y va a anhelar llegar a tiempo de adorar. Muchos llegan, hermano, yo me recuerdo antes, ahora ya está mejor la cosa. Antes llegaban, bueno, solo oír el sermón, dice. Y ni el sermón completo. Algunos solo, en la parte del sermón que oyeron fue amén. Pero algunos que llegan al sermón y la adoración. Gloria a Dios. ¿Qué anda buscando el Padre esta noche? ¿Qué anda buscando el Padre esta noche? ¿Ah? ¿Oidores? Adoradores. Aleluya. Pero para poderle adorar, y levante sus manos, para poderle adorar, tenemos que dejar que grabe su palabra en nosotros y estar en el lugar correcto. Monte Gerizim. Aleluya, aleluya. Así con sus manos levantadas. ¿Quiere usted decirle algo al Señor esta noche? ¿Quiere usted decirle, Señor, yo quiero cambiar de monte? Siento que te desobedezco, siento que no estoy en el orden tuyo, estoy en el monte Baal. Cámbiate de monte. Entra al monte Gerizim de la obediencia. Y ahí, hermano, ahí en el monte Gerizim, alábale, busca su palabra, sobre todo, no te muevas de junto al arca, porque ese es el tesoro más grande, que el arca de Dios esté ahí, bien arriba su mano. No sé si usted siente el arca del pacto. No sé si está pegado al arca del pacto. Pero la palabra le puede llevar en el camino de Jesucristo. La palabra le puede llevar junto al arca, porque la palabra le va a decir si está cerca del arca o lejos del arca, pero no sea parte del arca. Oficiales, jueces, ancianos, todo Israel estaban junto al arca de Dios. Aleluya. Junto al arca de Dios esta noche. Mientras hay personas que quieran venir al frente para recibir a Jesucristo, para acercarse y doblegarse, usted ahí en su lugar, dígale a Dios: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que yo esté en tu santo templo para inquirir de tu palabra y para contemplar la hermosura de Jehová. Lo uno es presencia de Dios y lo otro es la voz de Dios. Palabra y presencia. Evangelio completo.
Gloria a Dios. Con la dulzura de una despedida de servicio. ¿Cree usted que vale la pena? Yo creo que vale la pena. Padre, tú que buscas adoradores, mira este núcleo de adoradores. Señor, úngenos de tal manera que podamos sentir tu presencia, establecer la diferencia entre el que te busca y el que no te busca. Señor, establece esa gran diferencia que pone la unción en el que da tu palabra por mandato de tu Espíritu y el que la da por mandato personal. Gracias. Gracias, Señor. Que no haya acá nadie, Señor amado, que sea tan insensible que no distinga cuando tu arca está en tu templo y cuando no está. Aleluya. Que no dé reposo a sus párpados, como decía David, hasta que no haya un lugar para el arca. David no descansó, Señor, sino hasta que el arca tuya reposó en su tienda. Que en esta noche nos vayamos seguros, aleluya, de tu presencia. No sé si usted siente la dulce presencia del Señor. Hay una presencia maravillosa, porque Él está corroborando el mensaje de que tan importante es su presencia como su palabra, y más aún, porque antes que saliera su palabra, Él se hacía presente en el mundo, en la creación. Gracias, Señor. Gracias, Señor.